Una antigua confesión cristiana, que aún se usa, dice que fuimos creados para glorificar a Dios, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esta sencilla declaración resume el sentido original de nuestra vida. Dios nos creó para Él. Dios nos creó para que gozásemos de Él y para que pudiésemos, gozando de Él, adorarle, glorificarle, vivir en comunión con Él para siempre. Dios no creó al hombre para que fuese un trabajador, para que fuese un empleado. Dios nos creó para que fuésemos sus hijos y pudiésemos gozar de su herencia, de todo lo que Él es, conocerle, agradarle, disfrutar de sus bendiciones. En definitiva, para eso nos creó Dios, nos creó para su deleite. Y es por este motivo por el que glorificarle a Él debería ser la meta, la gran meta de nuestra vida. Y cada día deberíamos buscar glorificar a Dios como el centro de todo. ¿Cómo podemos glorificarle? Bueno, pues glorificamos a Dios disfrutando de Él. Esto es algo que no entienden, por desgracia, las personas que no han conocido realmente el Evangelio, que no han conocido realmente a Dios. Disfrutar de Dios. Cuando se habla de disfrutar de Dios, pues ¿a qué nos referimos? Porque parece ser que Dios tiene que ver con un jefe, un policía, un juez o alguien a quien se recurre en un momento, digamos, de angustia, o una aburrida religión y unos actos religiosos y un negacionismo de algunos hechos y un sacrificio, un esfuerzo para lograr cosas de Él. Este tipo de mentalidad y cosas por el estilo demuestran tristemente el gran error de aquellos que al no conocer a Dios consideran que Dios es una especie de obligación, de alguien necesario, de alguien con el que más vale que estés a bien. Pero disfrutar de Dios quiere decir sencillamente que una vez que hemos hecho las paces con Él, una vez que estamos en comunión con Él por medio de Cristo, una vez que hemos venido a ser de Cristo, ya estamos en paz con Él, antes es imposible, y entonces empezamos a disfrutar de su presencia, de sus bendiciones, de cada día de nuestra vida. Empezamos a disfrutar de la oración, de la comunión con Él, de la alabanza en la congregación de los hermanos. Empezamos a disfrutar sirviéndole, empezamos a disfrutar escuchándole, empezamos a disfrutar hablando de Él. Lo que se produce en nosotros es simplemente un amor que hace que podamos gozar de la persona amada. Y en este caso es Dios mismo la persona a la que amamos, porque no podemos disfrutar de alguien que es un extraño para nosotros, de alguien que es alguien del que no nos fiamos, del que estamos realmente separados, enemistados. No se podría disfrutar de una persona a quien no se conoce y a quien solamente se teme y no se ama. Por eso la clave de todo está en ello. Si estamos reconciliados con Dios, entonces empezamos a disfrutar de su presencia aún en medio de las dificultades y los problemas propios de esta vida, de este valle de lágrimas, como así se ha definido con buen criterio. Pero al glorificarle, quiere decir que estamos disfrutando de Dios y por lo tanto deseamos amarle. ¿Y qué es amar? Pues amar, entre otras cosas, es confiar en alguien. Cuando el marido se marcha al trabajo o la esposa va a hacer sus tareas, sus trabajos, sus cosas, cualquiera que sean sus ocupaciones, si hay un verdadero amor, hay una verdadera confianza también. No está a cada momento llamando al marido, no te habrás ido con otro, ¿verdad? O llamando a la esposa a su marido, cuidado que hay muchas mujeres por ahí, a ver si te vas a ir con otra mientras que estamos separados hasta que nos vamos a ver. No sucede eso, ¿verdad? Porque si hay un amor verdadero, hay una confianza mutua, hay un respeto mutuo, hay un escucharse mutuamente. Y Dios ha dicho que
ama al Señor tu Dios, Deuteronomio 11, y cumple siempre sus ordenanzas, sus preceptos, sus normas, sus mandamientos. Esa es la consecuencia. Si amas a alguien, estás dispuesto a escucharle y estás dispuesto a servirle. Y precisamente eso es lo que hace que podamos glorificar a Dios, porque una vez que ya la enemistad con Dios está solucionada, está destruida, y en Cristo tenemos esa paz con Dios y estamos justificados en Él, entonces nos podemos dedicar a glorificarle de corazón, disfrutando de su presencia y amándole, lo cual quiere decir obedecerle, lo cual quiere decir escucharle, lo cual quiere decir vivir en comunión con Él, lo cual quiere decir servirle en todo aquello que Él demanda de nosotros. Y la obediencia, por lo tanto, no es un cargo, una obligación, un impuesto, no es algo que debemos solucionar y algo que hay que hacer para lograr un objetivo, no es un tratamiento para que no tengamos salud, no es una carretera por la que hay que circular para llegar a Dios. No, los mandamientos de Dios se convierten sencillamente en la manera de expresar nuestro amor, en la manera en que usamos los mandamientos de Dios para mantenernos en comunión con Él, porque realmente sabemos que es bueno para nosotros. Por eso Jesús, mostrando claramente su divinidad, dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Vendremos a Él, haremos morada con Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es por eso que también en 1 de Juan se nos dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Gravoso quiere decir pesado, quiere decir difícil, quiere decir que algo que se hace a regañadientes, algo que se hace con gran esfuerzo, con pena, con sudor y con lágrimas. Y aunque a veces la obediencia al Señor pueda producirse de este modo, pero no son gravosos los mandamientos de Dios, porque como hay un amor que los mueve, como hay un deseo de agradar a Dios, por estar en paz con Él, por gozar de Él, entonces al gozar del Señor, ese gozo del Señor es nuestra fortaleza para poder caminar en su voluntad. Y no hace falta que alguien nos obligue a hacerlo, no hace falta, porque simplemente estamos escuchándole por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, y estamos también poniendo nuestra voluntad en obedecerle, cumpliendo siempre sus mandamientos. ¿Por qué es que el pueblo de Israel tantas veces desobedeció los mandamientos de Dios? Primero, porque no conocían a Dios. Para ellos Dios era una religión, un gobernante al que había que hacer caso, no sea que nos arreste, nos confine, nos maldiga, nos castigue o nos eche de la tierra. Por lo tanto, no conocían a Dios, conocían a un juez y un rey, pero alguien a quien nos puede hacer bien o mal. Por lo tanto, no le conocían. Por lo tanto, ¿y esto en qué se traduce? Pues que si es el concepto que tenían de Dios, al no confiar en Él, a no amarle a Él, ¿cómo iban a guardar sus mandamientos? Iban a guardar sus mandamientos en un sentido formal, mientras que iban a otros dioses para ver si eran mejores, o vivían sus vidas totalmente aparte de Dios, con un cumplimiento externo de su religión, solo para contentar a ese Dios que había que estar apaciguado, no vaya a ser que se enfade. Pero tristemente era esto lo que, la falta de amor y la falta de confianza en Dios, lo que les movía a no obedecer de corazón, y entonces Dios se enfada verdaderamente con ellos, les dice: quita de mí tus cantares, Isaías capítulo 1, por ejemplo, Amós capítulo 5, quita de mí tus sacrificios que son abominables, porque ellos cumplían formalmente con su religión mientras que vivían unas vidas de pecado y desobediencia. ¿De dónde nacía ese pecado y esa desobediencia? De no amarle, de no gozar de Él, de no confiar en Él. Por eso la clave está en disfrutar del Señor primero, amándole, confiando en Él, creyendo en su palabra. Esto es algo también vital, porque no podemos glorificar a Dios si no le creemos.
No podemos respetar a una persona si lo que nos dice nos parece que nos está mintiendo. Si no confiamos en alguien, en su palabra, en su criterio, en sus promesas, entonces es mejor que no nos relacionemos con ella. Porque ¿cuándo sabemos que nos dice la verdad o no? ¿Qué haremos con esa palabra? No vamos a actuar si no tenemos fe. Si el mecánico de mi coche me dice que lo lleve para la revisión y que me lo va a entregar en ese día, y yo digo, pero si lo llevo y no me lo entrega, y si no cumple con su palabra, y si no está arreglado, mejor no voy al mecánico, mejor voy a hacer otra cosa. No funcionaría el mundo así, ¿verdad? Debemos creer la palabra de los demás, aunque a veces sabemos que hay muchos fallos y muchas mentiras y todo eso, pero si estoy dispuesto a creer en mi mecánico, no estoy dispuesto a creer a Dios. No estoy dispuesto a creer lo que Él me dice referente a lo que tiene que ver con mi bien, lo que tiene que ver con su gloria, lo que tiene que ver con sus promesas, con sus demandas, con sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son simplemente expresiones de amor y por eso son voluntarios, por eso provienen de un corazón enamorado, de un corazón confiado, de un corazón apaciguado, de un corazón en paz con Dios que goza de su comunión. Es por esto que el Hijo que ama a su Padre le obedece con prontitud, sencillamente porque la motivación de Él es amar. Jesús cuenta una parábola muy interesante sobre esto. Dice que había un padre que tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo dijo, sí, padre, voy, pero nunca fue. También le dijo a otro de sus hijos, hijo mío, ve tú también a trabajar a mi viña. Y él dijo, no voy. Pero después, arrepentido, fue a trabajar a la viña. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Aquel que le dijo sí con su boca y no con su vida, con su conducta? ¿O aquel que dijo no en un principio pero después arrepentido fue y lo hizo? La voluntad de Dios la hacen aquellos que, aunque puedan ser rebeldes, por amor, dice, bueno, qué mal le respondí a mi padre, no es justo que haga eso, es bueno que yo vaya a la viña, es algo bueno para mí, es algo que mi padre quiere, lo voy a hacer. Y finalmente lo hizo. Mientras que el otro, al no amar al padre, simplemente trató de contentarle para que lo dejara en paz, pero al final hacía realmente lo que quería y no la voluntad del padre. Y así funciona. Mucha gente oye los mandamientos de Dios, pero al no confiar en Dios, no conocerle, no estar en paz con Él, no gozar de Él, no los van a cumplir. Si los cumplen va a ser por otros motivos. Para que no tenga enfermedad, para que Dios me bendiga, para que Dios me dé tal cosa que necesito, para sentirme bien conmigo mismo, para que los demás me puedan ver y me aplaudan de la buena persona que soy, y para otros motivos que no son propiamente la gloria de Dios. Entonces, si no son la gloria de Dios, la motivación, que es todo lo que Dios mira, porque Dios mira el corazón, esa motivación estará equivocada y no funcionará porque no es una obediencia agradable a Dios, no es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, cuando el Espíritu de Dios nos da un nuevo corazón para amarle, una nueva mente para entenderle, una nueva voluntad para obedecerle,